Gloria a Jesús, muy buenos días, Dios les bendiga en gran manera, que sea Dios bendiciendo tu casa a través de su santa presencia, reposando allí su Santo Espíritu y llevando la paz necesaria para la reconciliación de cada alma con Él. El día de hoy le doy bienvenida a esta cápsula de poder de fe y espero Dios bendiga tu vida a través de esta palabra, que será a través del tema una generación que no conoce a Dios. La palabra de Dios que vamos a leer está en Josué capítulo 24, verso 31. Dice aquí en el nombre de Jesús: y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. Amén. Gloria a Dios. Vemos aquí, amados hermanos, que el texto hace una aclaración y dice que durante el tiempo que Josué estuvo vivo, el pueblo de Israel le sirvió a Jehová, buscó a Jehová, consultó a Jehová. Igualmente cuando Josué muere, pues todos los ancianos que habían sobrevivido a Josué, pues también al conocer a Dios, había una generación que guardaba ese pacto, que guardaba esa consagración, que guardaba la santidad de Dios. Sin embargo, la palabra de Dios hace esta salvedad porque posteriormente vemos que en Jueces capítulo 2, verso 10 dice: y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Cuando vemos esto aquí, vemos automáticamente que el pueblo de Dios, que Dios había guardado para sí durante tanto tiempo en el desierto y posteriormente en la conquista de la tierra prometida que él había hablado a Abraham, pues el pueblo empezó a desprenderse de esa relación con Dios, empezó a separarse de Dios, empezó a entregar sus hijas a los hijos de Canaán, empezaron a recibir también las hijas de Canaán y empezaron a emparentar con esas personas cuyos dioses no eran el Dios de Israel y que Dios le había prohibido de manera tajante que no se uniesen en ello porque harían que su corazón se inclinase hacia otros dioses y entonces se apartasen de Jehová. Y fue exactamente lo que ocurrió con el pueblo. Y esto trajo la ira de Dios sobre el pueblo como Dios lo había prometido a través de Moisés y a través de Josué. Pero esta generación que no conocía a Dios, al no conocer a Dios, no guardaba el pacto de Dios y tampoco temía a Dios, no guardaba ese temor reverente a Dios y tampoco guardaba la palabra de ese Dios. Aunque de generación en generación se traspasaba, ¿verdad?, la palabra. Creció una generación que creció sin ese conocimiento, sin esa revelación. Igualmente tenemos hoy una generación que no conoce a Dios y da mucha pena, da mucho dolor ver personas en las iglesias que lamentablemente no conocen la palabra de Dios. Y al no conocer la palabra de Dios no conocen sus obras, pero tampoco conocen su identidad con Dios. Y es una generación que no conoce a Dios y por no conocer a Dios tampoco conocen la identidad que como hijos tenemos nosotros, aquellos que hemos sido lavados por la sangre de Jesucristo. Y es necesario que se levante una generación que ame a Dios, que busque a Dios. Y qué bueno que Dios está haciendo, no es excepciones, pero sí hay gente que ha buscado a Dios y Dios en respuesta ha llamado a estas personas precisamente para que le hablen a una generación y cambien el corazón de esa generación a través del Santo Evangelio. Se necesitan hombres y mujeres valientes que se levanten en este tiempo, que levantemos la bandera de la verdad y empecemos a hablarle a una generación de que hay un Dios que está allí, que está en su trono sentado, en su trono de gloria, que hay un Dios que mira, que hay un Dios que ha de derramar sus bendiciones sobre sus hijos, pero también su ira sobre aquellos que se han apartado de él, que hay un Dios que no puede ser burlado, que hay un Dios que es santo, 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 y que volvamos a esos rudimentos de la palabra para poder nosotros comenzar a vivir una vida plena en Dios una vez más. Una generación que no conoce a Dios es una generación que olvida la palabra. Una generación que no conoce a Dios es una generación que se aparta del camino. Una generación que no conoce a Dios es una generación que trae ira sobre la humanidad precisamente porque su corazón se inclina hacia las cosas vanas. Así que es necesario que empecemos a edificar. Nosotros los que tenemos la palabra de Dios en nuestro corazón, aquellos que vivimos el testimonio de Cristo en nuestras vidas, es necesario que edifiquemos una generación que ame a Dios, que tema a Dios, que busque a Dios y que guarde su santa palabra. Si tú quieres ser parte de esa generación, es tiempo de que te levantes en ayuno, en oración, en lectura de la palabra e empieces a meditar en cada palabra que se ha salido de la boca de Dios para que esta palabra te levante y para que su espíritu pueda encontrar una base con que entrenarte en el mundo espiritual para hacerte un instrumento útil en las manos de aquel Dios todopoderoso. Así que te bendigo en el nombre de Jesús de Nazaret y espero que tú seas parte de esa generación que cambiará este mundo a través de la palabra del Señor. Amén.